Continuando con nuestra estructura del Estado, vamos a ver brevemente a continuación la rama ejecutiva. La rama ejecutiva es importante hacer una mención a algunos conceptos que nos van a permitir entender cómo está estructurado en Colombia la rama ejecutiva. Primero hablamos de un régimen presidencial, es decir, Colombia, a diferencia eh, de otros regímenes en el mundo. Por ejemplo, hay regímenes eh, en donde el Congreso de la República guarda, digamos, el centro, es el centro del poder público. En Colombia el centro del poder público está en el presidente de la República. Desde allí se dan, digamos, las directrices digamos, todo el territorio nacional. Desde allí, digamos, se ejerce principalmente el gobierno del territorio, el gobierno de todo el país. Esto es lo que se denomina un régimen presidencial. El presidente, digamos, asume eh, la dirección general del Estado en Colombia. Esto es, digamos, un régimen presidencial. En Colombia estamos en un régimen de este tipo. Hay unos conceptos básicos para entender la rama ejecutiva. La centralización. Colombia es un país que históricamente ha sido centralizado. Este es una de esas condiciones, una de esas realidades que ha sido fuertemente criticada porque ha generado distintos problemas en las regiones. La centralización genera, por ejemplo, inoperatividad en algunos territorios, pero hay distintos mecanismos para mitigar esta centralización. La Constitución del 91 no es una constitución federalizada, es decir, con autonomía de sus entes territoriales, autonomía plena de sus entes territoriales. No, es una constitución que reconoce un centro, y ese centro de poder administra todo el territorio nacional y sus demás entes territoriales, digamos, le da ciertos lineamientos, pero hay algunos mecanismos para mitigar esa centralización. Mecanismos como los cuales, estos que vamos a ver: la desconcentración, la delegación y la descentralización. ¿Qué es la desconcentración? La desconcentración es la posibilidad que tiene dentro de una misma entidad de eh, generar distintas unidades de gobierno de esa misma entidad para efectos de que esa entidad tenga, por ejemplo, mayor presencia en el territorio nacional. Ejemplo, la unidad de víctimas, que es una entidad centralizada. Pero la unidad de víctimas desconcentra sus funciones en distintas partes del territorio nacional para efectos de poder tener la atención que requieren los distintos territorios o las distintas víctimas que se encuentran en el territorio. La delegación, por otra parte, la delegación es más bien la posibilidad de un funcionario, la posibilidad de un miembro de la rama ejecutiva de poder encargar una función en específico o una actividad en específico a un funcionario de inferior jerarquía. Así, por ejemplo, el presidente de la República puede delegar una función en específico a uno de sus ministros. Y veamos un ejemplo. Hay alguna, digamos, una función de protocolo. El presidente tiene funciones de protocolo y de relacionamiento internacional, y resulta que existe una reunión en Francia y otra reunión en España el mismo día. O pongámoslo un poco más complejo el tema, una reunión en Francia y otra reunión en Corea del Sur. Y por supuesto que él no va a poder asistir a las dos reuniones. Así que delega a, por ejemplo, su ministro de Relaciones Internacionales, el canciller, lo delega para que él asista en su nombre, en su representación, a la reunión de Corea del Sur, mientras él asiste a la reunión de Francia, o viceversa. Esta es un ejemplo claro de delegación. Es una función de él, una función propia, pero para el cumplimiento, porque si estuviéramos en una situación absolutamente central, no podría asistir a las dos, pero para poder descentralizar un poco, para poder mitigar esa centralización, le delega esa función a uno de sus funcionarios, y ese funcionario de inferior jerarquía va en cumplimiento
de la función del presidente. Así puede suceder con otros funcionarios como el gobernador, el alcalde con alguno de sus secretarios o de la administración distrital, etcétera, digamos. Esta es una de las posibilidades o una de las fórmulas de mitigación del centralismo, de la centralización que prevé la Constitución del 91. Y la otra es la descentralización. La descentralización sí es la erradicación de funciones y competencias. Oigan muy bien el tema, ¿no? La desconcentración es dentro de la misma entidad, se retira del centro, se desconcentran funciones, se desconcentran actividades dentro de la misma entidad. La delegación es la posibilidad de transmitir funciones a otros funcionarios de inferior jerarquía del que delega la función, pero la descentralización es mucho más completa. La descentralización es funciones y competencias. Y esa descentralización tiene dos subcategorías, funcional o por servicios o territorial. Hay una descentralización constitucional en cada uno de los territorios. Los territorios tienen sus propias autoridades de gobierno y esas autoridades de gobierno tienen ciertas funciones y tienen cierta competencia. Es decir, dentro de su competencia, el presidente de la República no puede contrariar las actividades de un gobernador, por ejemplo, o de un alcalde mayor. Puede hacer ejercicios de cooperación, de colaboración, pero esa descentralización territorial le garantiza a los distintos territorios del país la posibilidad de ejercer cierto margen de autonomía en sus funciones y en sus competencias. Importante hacer previamente a entrar en la estructura de la rama ejecutiva una diferenciación de los órganos. Una cosa es el presidente y otra cosa es el gobierno. Es bastante frecuente que se confundan las dos, el presidente y el gobierno. El presidente hace referencia a un funcionario. En este caso, el presidente de Colombia es el doctor Iván Duque. Él es el presidente, pero el gobierno no es el presidente Iván Duque. El gobierno está conformado por el presidente de la República y alguno de sus ministros. Cuando existe una unión entre entre un ministro o los ministros y el presidente de la República, estamos hablando realmente del gobierno. Y allí es donde podemos hablar del gobierno nacional. El Consejo de Ministros, este es digamos, una entidad transitoria, es la reunión de todos los ministros que conforman el gobierno nacional, con el presidente, por supuesto, y el concepto de la administración pública. La administración pública no se reduce al gobierno nacional ni al presidente. La administración pública es todas las entidades que conforman la rama ejecutiva y que ejercen actuaciones administrativas. Digamos, en este concepto en específico no me quiero detener. Aquí, digamos, hay un concepto muy importante que es función administrativa, que tiene, digamos, una discusión y varios conceptos, varios elementos para distinguirla. Pero solamente quisiera dejar claridad que no es un sinónimo decir administración pública a decir gobierno o a hablar del presidente de la República, no, son conceptos distintos. Hablemos entonces de los órganos que integran la rama ejecutiva. Entonces hay unos órganos en el nivel nacional, en el sector central, hay otros órganos en el nivel territorial, en los territorios, departamentos, distritos, municipios, y que también hacen parte del sector central, y hay unos órganos que son del sector descentralizados, bien sea por servicios o territorialmente. Veamos uno a uno. El nivel nacional en el sector central. Nacionalmente, ¿qué está compuesto? ¿Cuáles son los órganos centrales del nivel nacional? El presidente de la República, el vicepresidente, los consejos superiores de la administración, los ministerios y departamentos administrativos, ya voy a explicar un poco más qué significan estos últimos tres, y las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. Los consejos superiores de la administración son órganos compuestos, órganos colegiados, órganos en donde participan distintos miembros y tienen como su función brindar consejo al gobierno nacional y al presidente de la República
como por ejemplo el Consejo de Política Social y Económica, en donde participan no solamente algunos de sus ministros o funcionarios de alto nivel, sino que pueden participar también incluso expresidentes o expertos, académicos, técnicos, y que son convocados específicamente para que den consejos sobre temáticas muy puntuales. Digamos, para esto, un ejemplo puede ser que se cree un consejo, un COMPES, es las siglas del Consejo Nacional de Política Económica y Social, para que se analice, por ejemplo, la situación o la conveniencia o no de la práctica del fracking. Y ese consejo da unas recomendaciones, digamos, unas luces para que el gobierno nacional tome una postura en la materia. Los ministerios y departamentos administrativos, los ministerios pues ya los hemos mencionado, son bastante conocidos en la opinión pública, son aquellos órganos, digamos que son aquellos órganos que ejecutan la política del presidente de la República, la política, digamos, nacional, y los departamentos administrativos en su origen fueron creados desde una visión, como una visión un poco más técnica. El ministerio, una entidad con funciones mucho más políticas, de llevar a cabo ese plan de gobierno por el cual fue elegido el presidente de la República, y los departamentos administrativos con funciones más técnicas. Eh, Ejemplo, como para intentar ver un poco esta diferenciación que en la práctica en algunas ocasiones es bastante difusa y realmente los dos tienen funciones políticas o funciones técnicas son compartidas, pero en sus orígenes es un poco la diferenciación. Digamos, el Ministerio de Interior, cuya una de sus funciones es ayudar al gobierno nacional y al presidente de la República en su relacionamiento con el Congreso, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. El DANE hace el censo y para eso contrata unos técnicos y es muy importante que elabore estadísticas, cifras, para que el gobierno nacional, el presidente de la República, desarrolle políticas públicas con cifras que le permitan predecir sus efectos, controlar la economía, intervenir la economía, etc. Eh, Como se puede ver, el DANE tiene unas funciones mucho más técnicas de lo que podría llegar a ser unas funciones mucho más políticas como la del Ministerio de Interior. Las superintendencias y unidades administrativas especiales. Las superintendencias son unas entidades que ejercen principalmente funciones de vigilancia y control. Esas funciones, ojo que he dicho funciones, esas funciones de vigilancia y control son principalmente del presidente de la República, pero por el hecho de que se trata una rama del sector o se trata de un aspecto que requiere cierto desarrollo, cierta complejidad, digamos, incluso por razones técnicas, se puede, digamos, el mismo presidente de la República puede delegar su función de vigilancia y control en una entidad como una superintendencia. Les quiero poner un ejemplo muy puntual. El presidente de la República puede ejercer vigilancia y control sobre las entidades financieras como los bancos, pero como ello implica tener un conocimiento y una dedicación permanente, específicamente en el sector financiero, entonces puede crear una entidad eh, como la Superintendencia Financiera que se encargará de ejecutar esa función de vigilancia y control sobre, por ejemplo, el sector financiero, así como, por ejemplo, también puede ser el sector de industria y comercio, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre otras. Allí hay actualmente algunas discusiones para crear otras superintendencias, como por ejemplo la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, la Superintendencia de Educación, entre otras. Las unidades administrativas especiales son unas entidades creadas con un propósito puntual y en algunas ocasiones transitorio. El ejemplo claro y conocido de este tema es la unidad de víctimas. Si bien la unidad de víctimas se encarga de formular política, ejecutar política, hacer seguimiento, desarrollar algunas inversiones, eso podría encargársele a un ministerio o a un departamento administrativo, pero debido a que hay una unidad temática y a que esto requiere cierta complejidad, administrativamente el gobierno nacional puede
solicitar y crear una unidad administrativa especial para que se encargue en su integridad de esa rama o de esa actividad política. Eso, digamos, sería el caso puntual de las unidades administrativas especiales. Las que no tienen personería jurídica están adscritas al sector central. Vamos a ver un poco el presidente de la República. ¿Cuáles son los requisitos básicos para ser presidente de la República? Los que estén interesados, pues tomen nota. Hay que ser un colombiano por nacimiento. Ustedes ya saben qué significa ser un colombiano por nacimiento. Recordemos un poco lo que hemos visto en el repaso y lo que hemos visto en todo el semestre. Ciudadano. También saben qué significa ser un ciudadano. Tener una edad mínima de 30 años y no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades. No voy a entrar en el detalle de las inhabilidades e incompatibilidades, pero se tratan de unas situaciones específicas que impiden el ejercicio de un cargo público. Ejemplo de una inhabilidad: haber sido sancionado por un delito en Colombia. Una persona que haya sido sancionado por un delito en Colombia tiene como consecuencia otra de las sanciones penales es la inhabilidad para ejercer ciertos cargos públicos, la inhabilidad por haber ejercido un cargo público anterior. Muchos de ustedes, no sé si lo habrán visto, pero lo podrán ver como por ejemplo en días recientes algunos funcionarios de las alcaldías han empezado a renunciar a sus cargos para cumplir con un requisito mínimo de tiempo de no ocupar esos cargos para poder presentarse a las elecciones de consejo. Esa es una de las inhabilidades, haber ejercido un cargo público específico con una anterioridad también específicamente regulada en la ley. La elección del presidente es una elección popular, es decir, mediante votación. Normalmente se dan dos vueltas. Se puede elegir un presidente en una vuelta, se puede elegir un presidente en una vuelta. Vuelta se refiere a una elección en donde los ciudadanos van con una papeleta, plasman su opción, la insertan en una urna y después hay un conteo y unos resultados como consecuencia de ese conteo. Esto es una vuelta. ¿Por qué hay dos vueltas? Porque si estamos frente a un candidato que no reúne mínimo el 50%, una mayoría eh, en la primera vuelta, pues tendrá que volver a hacerse otra elección con los dos candidatos o candidatas que mayor votación hayan tenido en la primera vuelta. Este ejercicio lo vimos recientemente en la elección del presidente de la República. En la segunda vuelta estuvo el doctor Iván Duque y el doctor Gustavo Petro, y en la segunda vuelta salió electo el doctor Iván Duque. El periodo presidencial es de 4 años. Este periodo tiene una discusión de si debe alargarse para evitar la reelección. La reelección en Colombia ha existido, actualmente la reelección en Colombia no existe. Fue modificada y específicamente se dejó una previsión de que para que existiera reelección en Colombia debía acudirse a una Asamblea Nacional Constituyente. Hay dos tipos de faltas del presidente. Cuando estamos en ausencia del presidente, pueden haber unas faltas temporales y unas faltas absolutas. Ejemplo de faltas temporales: el presidente se va de vacaciones. Cuando el presidente se va de vacaciones, alguno de sus funcionarios puede suplir su ausencia. O en faltas absolutas, en algunas circunstancias en específicas, a falta absoluta digamos, el presidente, a pesar de estar vivo, está en coma o está en una situación de salud que no le permite ejercer el cargo, o está secuestrado, digamos, una falta que le implique no transitoriamente, sino permanentemente estar por fuera de su cargo. En el caso de las faltas absolutas, en algunas circunstancias el vicepresidente es el encargado o es el llamado a suplir su ausencia. El juzgamiento del presidente de la República, como ya lo mencionábamos, tiene un juzgamiento específico que se da en el Congreso de la República. La Cámara de Representantes investiga y lo acusa ante el Senado, y el Senado lo juzga en un juicio de carácter político. Las funciones del presidente son básicamente de dos tipos: como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Como jefe de Estado es el encargado de mantener y desarrollar las relaciones internacionales con otros países, con otras entidades
internacionales, mantener la guerra y la paz, y es, digamos, el encargado de, en caso tal de verse en un conflicto internacional, digamos, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas de Colombia, y de mantener el orden público. Esa es la razón por la cual, si bien los gobernadores y los alcaldes tienen autonomía en el gobierno de sus territorios, cuando hay una alteración del orden público, el presidente puede ordenar al Ejército Nacional eh, que haga presencia en un territorio con la finalidad de recuperar el orden público. Como jefe de gobierno, pues su principal función es gobernar, traza la política nacional como el hecho de llevar incentivos a la exportación, a la importación, impulsar la minería en el país, o impulsar cierto sector agropecuario, etcétera. A eso se refiere con decisiones políticas, o con decisiones de gobierno nacional. Nombra algunos funcionarios, como por ejemplo los ministros, los directores de departamentos administrativos, los directores de las unidades administrativas especiales, entre otras entidades. Elabora y ejecuta el presupuesto. Recuerden que cuando dijimos de la elaboración, como en el presupuesto nacional están incluidos también las partidas de la rama judicial y del Congreso de la República, y ambas entidades son autónomas, lo debe hacer con la colaboración y la participación de estas dos entidades. Colegisla, ya vimos algunos ejemplos en donde el presidente de la República puede proferir decretos ley, o puede regular temáticas en específico, y además es la suprema autoridad administrativa, es decir, en temas administrativos el presidente de la República es la máxima autoridad. El vicepresidente, para ser vicepresidente se tienen los mismos requisitos que para ser presidente, se elige el mismo día, es la fórmula presidencial, es el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia, y allí se eligen los dos. Las funciones, la función del vicepresidente principalmente es reemplazar al presidente por falta absoluta o temporal, salvo que el presidente en su falta temporal delegue a otro funcionario. Y el reemplazo se da si está ejerciendo la presidencia del presidente, él puede eh, reemplazarlo. Los ministerios y departamentos administrativos de orden constitucional están creados: el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional, el de Agricultura, el de Hoy Salud y Protección Social, el de Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Educación, Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Comunicaciones, Transporte y Cultura. Hay otros ministerios creados por ley, pero digamos, por mandato constitucional aquí están. Hay unos departamentos administrativos: el Departamento Administrativo Presidencia de la República. Ojo, esto no es el presidente de la República. El presidente de la República es el funcionario, es el doctor Iván Duque. El Departamento Administrativo Presidencia de la República se encarga de muchas otras funciones adscritas o relacionadas con el presidente de la República, como por ejemplo la Secretaría, el secretario privado del presidente, la Secretaría General de Presidencia de la República, entre otras. El Departamento de Planeación Nacional, el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. De orden constitucional estaba el Departamento Administrativo de Seguridad, el famoso DAS, que ya ha sido suprimido, el Departamento Administrativo Nacional de la Función Cooperativa, el Departamento de la Función Pública y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, al cual hemos hecho mención. Únicamente me interesa que ustedes puedan identificar un poco los ministerios y los departamentos administrativos. Si existe interés en conocer en detalle alguno de estos, los invito a que hagan investigaciones en la materia. En el nivel territorial, es decir, en los distintos territorios, sector central, es decir, allí en estas instituciones se centraliza el poder de los territorios, encontramos dos tipos de órganos de gobierno. En el nivel departamental, en los departamentos, encontramos las asambleas, el gobernador y la administración. La administración son los órganos adscritos a la gobernación.
En el nivel municipal y distrital encontramos los consejos municipales o los consejos distritales, los alcaldes municipales o distritales y la administración, que son los órganos adscritos a la alcaldía municipal o distrital. Para poner un ejemplo, en Bogotá, que es un distrito, es el distrito capital, está el alcalde mayor de Bogotá, está el consejo distrital y está, además del alcalde mayor, su administración cuenta con órganos como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, empresas industriales y comerciales del Estado de orden distrital como la empresa de Acueducto de Bogotá, entre otras. Lo propio sucede en el caso de los departamentos, está el gobernador, cada gobernador pues lo compone algunos órganos de administración y la asamblea departamental. Del sector descentralizado por servicios, veamos algunas de las entidades. Hay establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado. Quiero detenerme en esta porque es un muy buen ejemplo del sector descentralizado por servicios, piensa en el nivel nacional o en el nivel territorial. El sector descentralizado por servicios se descentraliza ciertas funciones o actividades, como por ejemplo la producción de bienes y servicios. ¿Qué tipo de bienes y servicios? Un ejemplo claro de eso es la producción de licores. El Estado puede tener una empresa cuya finalidad es la producción y la prestación, la producción de bienes y la prestación de servicios. ¿Producción de qué bienes? Licores. Las licoreras, hay algunas licoreras que son del Estado. Y en ese caso, allí el Estado está compitiendo con los particulares en la prestación de bienes y servicios. Otro ejemplo de prestación de bienes y servicios, el acueducto de una ciudad. Ejemplo de una empresa industrial y comercial del Estado del nivel territorial no nacional, es decir, únicamente de un distrito, su ámbito de competencia se limita a un distrito, es la empresa de Acueducto de Bogotá. Es una empresa del Estado que presta los servicios de agua, alcantarillado o agua y acueducto en la ciudad de Bogotá. Allí el Estado está prestando un servicio y está haciéndolo como si fuera un particular. Es una empresa del Estado prestando servicios en competencia con un particular. En el caso de la empresa de acueducto no, porque es un monopolio, pero sí, por ejemplo, cuando la empresa de acueducto prestó el servicio de aseo y compitió con otras empresas de orden privado, como Lime, Aseo Capital, etc. Es el Estado actuando como un particular, compitiendo en el mercado. Las superintendencias con personería jurídica. La personería jurídica es un estatus legal que le permite mayor o menor autonomía a las superintendencias y las unidades administrativas especiales. Las empresas sociales del Estado, como por ejemplo muchos hospitales. A diferencia de las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas sociales del Estado tienen una finalidad de prestación de servicios básicos, esenciales, digamos, tiene una función más, allí se ve más claramente el ejercicio de una función social del Estado. En la otra veíamos una función más comercial, una función más de competir en el mercado con otros particulares. Las empresas de servicios públicos, eh, también en este caso vale el ejemplo de la empresa de acueducto o de EPM en Medellín, entre otros. Los institutos científicos y tecnológicos, las sociedades de economía mixta pueden ser también empresas del Estado, digamos, que compiten y que prestan bienes y servicios en el mercado, pero las sociedades de economía mixta son en donde participa también los privados. Los privados también son propietarios de esas sociedades en una participación igual o mayor al 50%. En ese caso, como es una entidad que es compartida, digamos, o que es de propiedad entre privados y el Estado, se conoce como sociedades de economía mixta y tienen una regulación específica distinta en algunos casos a las empresas industriales y comerciales del Estado. Las universidades públicas también son otras entidades del sector descentralizado.
y también lo es, por ejemplo, las comisiones de regulación. Las comisiones de regulación son entidades que se encargan de, como su nombre lo dice, regular, de ordenar ciertas temáticas específicas de orden técnico, como la regulación de telecomunicaciones o la CRA, la Comisión de Regulación de Agua Potable. eh, digamos, también son sector descentralizado, como pueden ver, son entidades con menor autonomía, con mayor o menor autonomía, dependientes bien sea del nivel nacional, del gobierno nacional, del presidente, o del nivel territorial, del gobernador, del alcalde, dependen de cada uno de estos, por eso se llaman descentralizados. El centro de estas entidades está, en el caso, por ejemplo, de una empresa industrial y comercial del Estado de orden nacional como Ecopetrol, el centro de poder de esa entidad está en el presidente de la República. En el caso de una empresa industrial y comercial del Estado del nivel territorial, distrital, como la empresa de acueducto, el centro de poder es el alcalde, pero este es descentralizado en esa empresa. Es una manera de, como lo decíamos, mitigar la centralización. Ese es el sector descentralizado y con esto terminamos de ver la rama ejecutiva. Hay otros entes estatales que no pertenecen al gobierno, que no son gubernamentales. El Banco de la República, y acá quiero hacer una mención específica al Banco de la República. El Banco de la República es una entidad autónoma. Y es una entidad autónoma por mandato constitucional. La misma constitución quiso concebir al Banco de la República con mucha autonomía del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo. Y esa autonomía se justifica en el carácter técnico de sus funciones. El Banco de la República es el banquero de los bancos, es el banco prestamista de todos los bancos en Colombia, pero además es el encargado de la emisión de la moneda, de los billetes y de la moneda en Colombia. Esa función es una de las maneras en que el Estado colombiano interviene en la economía, y al ser tan delicada y tan técnica, es mejor, digamos, o fue considerado constitucionalmente como conveniente que tuviera cierta independencia de las demás ramas del poder público y estuviera en buena parte alejada de intereses políticos o de tendencias políticas. Es decir, la emisión de billetes no debería estar supeditada a si gana un determinado partido unas elecciones o no. La emisión de billetes es un fenómeno que debe regirse por condiciones y por características técnicas en donde la economía requiera mayor emisión de billetes o la contracción de la moneda. Esa es la razón por la cual se le da cierta independencia. Lo mismo a la Comisión Nacional de Televisión o a la Comisión de Regulación. La Comisión Nacional de Televisión hoy ya inexistente. La rama judicial la hemos visto, por eso pasaré muy rápidamente. Ya la hemos visto en clase, así que este es más bien un repaso de la rama judicial. Hemos dicho que hay una jurisdicción constitucional, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contencioso-administrativa. Hay unas jurisdicciones especiales a las cuales no hemos hecho mención, pero es la jurisdicción penal militar, es específicamente la jurisdicción que sanciona a los militares, a los miembros de la fuerza pública. La jurisdicción de paz son unos jueces que no fallan en derecho, sino que fallan en equidad, están buscando soluciones que consulten un poco más la lógica de la convivencia, de la equidad en determinados casos, y no es obligatoria. Digamos, los jueces de paz tienen unas funciones y una competencia bastante reducida, y en muchas ocasiones depende de que los particulares quieran acudir a la jurisdicción de paz. La jurisdicción especial indígena es una jurisdicción que se reconoce especialmente para las comunidades indígenas, y las jurisdicciones especiales de los funcionarios con fuero, como por ejemplo el presidente de la República, que no es ni juzgado por la jurisdicción constitucional ordinaria o contenciosa, sino que, como ya lo vimos, es juzgado por el Congreso de la República, porque es un funcionario que tiene una protección especial o un fuero, lo que significa un fuero.
Entonces, ¿qué otros administran justicia? La rama ejecutiva. Recuerden que les dije, por ejemplo, que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene funciones jurisdiccionales, es decir, funciones de administración de justicia específicamente para los derechos de los consumidores y los usuarios. ¿Recuerdan? ¿Eso qué quiere decir? Como la Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad eh, digamos que tiene funciones delegadas del presidente de la República, es una entidad que está controlada por el presidente de la República y que pertenece a la rama ejecutiva, pues allí la Superintendencia de Industria y Comercio está ejerciendo justicia y por lo tanto ese es uno de los ejemplos de cómo la rama ejecutiva también administra justicia en algunos temas puntuales. La rama legislativa, ya lo mencionamos, también con el juzgamiento de algunos funcionarios como el presidente de la República y algunos particulares en algunos casos. Hablemos de los particulares brevemente. Algunos particulares, hay algunos mecanismos de solución de controversias y específicamente hay unos tribunales de arbitramiento. Los tribunales de arbitramiento son abogados expertos. Cuando son en derecho, también hay en equidad, pero son, digamos, expertos en determinadas temáticas que transitoriamente están investidos de función de administrar justicia y a lo que algunos particulares pueden someter algunos conflictos allá. Solamente, digamos, sobre tribunales de arbitramiento no quiero detenerme mucho porque sobre mecanismos alternativos de solución de controversias tendríamos que ahondar mucho, pero solamente quiero que sepan que excepcionalmente y en algunos temas muy específicos algunos particulares pueden administrar justicia. Lo cierto es que la rama judicial está compuesta principalmente de la jurisdicción constitucional, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa, eh, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía como órgano que investiga las posibles conductas que pueden llegar a constituir delitos en Colombia. Esto ya lo habíamos visto, por lo que voy a pasar rápidamente. Jurisdicción ordinaria, allí está la Corte Suprema de Justicia, que se compone a su vez de la Sala Civil de la Corte, la Sala Laboral y la Sala Penal. Debajo de la Corte Suprema de Justicia están los tribunales de cada uno de los circuitos. Allí hay lo mismo, una división en sala civil, sala laboral y sala penal. Debajo de los tribunales están los juzgados del circuito, juzgados que también se dividen en juzgados civiles, juzgados laborales y juzgados penales. Y debajo de los juzgados del circuito están los juzgados municipales que únicamente atienden temas civiles y penales. La jurisdicción contencioso administrativa, aquella que regula los conflictos en la relación entre Estado y particulares o entre particulares cuando uno de ellos ejerce funciones administrativas. De eso también hablamos en la clase. Decíamos, ojo, porque hay algunas veces que particulares están ejerciendo como si fueran el Estado. Y hablábamos, por ejemplo, que en la jurisdicción contenciosa está conformada, su máximo órgano es el Consejo de Estado, debajo del Consejo de Estado están los tribunales administrativos y inferior jerárquicamente los juzgados administrativos del circuito. Y allí se agota la jurisdicción contenciosa. El Consejo de Estado, decíamos que hay distintas salas. No nos detuvimos mucho a hablar de cada una de las salas, pero acá les tengo un poco rápidamente. La sección primera se refiere a una nulidad de actos administrativos. La sección segunda habla de los temas laborales cuando, cuando el empleador es el Estado. La sección tercera habla de responsabilidad y contratos, la sección cuarta sobre impuestos, la sección quinta electoral y hay una sala de consulta y servicio civil, pero a grandes rasgos, digamos, siempre se está hablando de una relación entre el Estado o los particulares ejerciendo funciones públicas con particulares que no ejercen funciones públicas. Hablábamos de la jurisdicción constitucional. El máximo órgano de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional y la Corte Constitucional se divide principalmente en dos salas. Perdónenme allí el tema de que puse tres, pero verán que la primera y la segunda es la misma. La sala de selección y revisión de tutelas, esa es la sala en donde llegan todas las tutelas del país
y la Corte en algunos casos específicos selecciona y revisa esas tutelas de cara a clarificar algunos criterios o corregir ciertas situaciones que los jueces han fallado. Y la Sala Plena, que es la unión de todos los magistrados que conforman la Corte Constitucional. El Consejo Superior de la Judicatura, hablábamos que tiene la sala administrativa y la sala jurisdiccional disciplinaria. La sala administrativa, que se encarga principalmente de todas las labores administrativas de la rama judicial, y la sala jurisdiccional disciplinaria, que se encarga principalmente de la sanción de de algunas personas en específico, como son los jueces y los abogados. Hay otros consejos seccionales de la judicatura. Consejos no son salas, digamos, son consejos que desarrollan algunas funciones específicas, pero no me quiero detener allí. Importante es tener claro que existe hoy en día el Consejo Superior de la Judicatura, que se encarga principalmente de la parte judicial, de los jueces y abogados, y de la parte administrativa de la rama judicial. Bueno, con esto estamos acabando la estructura del Estado. Quiero devolverme rápidamente al mapa general de la estructura del Estado. Eh, Habremos visto entonces ya la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial. Vimos también los otros órganos y solamente hace falta hacer mención a los órganos de control. Estos son unas entidades previstas especialmente por la Constitución Nacional con el ánimo de ejercer control a las demás entidades del Estado. Estamos hablando del Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la Nación, que tiene como finalidad principal controlar el correcto ejercicio de la función pública. La Defensoría del Pueblo, que es la entidad que se encarga de asesorar e incluso representar judicialmente para la defensa de los derechos de las personas. Las personerías, que ejercen una función también de control de la función pública similar a las de la Procuraduría, pero la Procuraduría es en el nivel nacional y las personerías son en el nivel municipal o distrital, y la Contraloría General de la Nación o Contralorías distritales, que se encargan principalmente del control del erario público, de la administración, digamos, el control del patrimonio del Estado, el patrimonio público de todos los colombianos. Estos son, digamos, a grandes rasgos los órganos de control. Estos órganos de control tienen funciones sancionatorias. Veíamos cómo la semana pasada, por ejemplo, el Procurador General de la Nación destituyó del cargo a la gerente del Acueducto de Bogotá, y la destituyó porque consideró que en una actuación específica ella había incurrido en una falta a sus funciones eh, cuando trabajaba en un ministerio. Eh, Como también hemos visto, por ejemplo, la Contraloría sancionar a funcionarios públicos porque considera que sus actuaciones llevaron a un detrimento del patrimonio del Estado, bien sea por un acto de corrupción o porque su actuación gravemente afectó el patrimonio público. En fin, los órganos de control tienen funciones de vigilancia, de control, por supuesto, pero también tiene funciones sancionatorias. La organización electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo hablábamos cuando hablamos de los mecanismos de participación ciudadana, por lo que no haré mayor mención allí, únicamente diré que la Registraduría lleva, como su mismo nombre lo dice, el registro de la población en Colombia, de los ciudadanos, de los nacionales, de los extranjeros, eh, y el Consejo Nacional Electoral tiene funciones principalmente electorales, como su mismo nombre lo dice. Es el juez para determinar si en una campaña electoral se vulneraron, por ejemplo, los topes de financiación y por esa vía esa elección es inconstitucional o ilegal, o si es el juez encargado de verificar si, por ejemplo, como lo veíamos, el presidente de la República al momento de ser elegido estaba en curso en una inhabilidad o una incompatibilidad, y por tanto
su elección es nula. Es el juez, digamos, propiamente de la actividad electoral en, en Colombia. Bueno, con esto hemos terminado la estructura del Estado y en la próxima haremos un aterrizaje al derecho privado y a la relación entre el constitucionalismo y el derecho privado. Entonces, en el próximo video lo haremos y recuerden, si hay dudas, por favor apúntenlas porque en nuestra próxima clase las resolveremos previamente a nuestro examen final. Entonces, pues muchas gracias a todos y espero que este video haya sido de utilidad.